es un grupo de presión en España. Y esto viene a cuento porque los argentinos este año estamos celebrando los 200 años de la declarada libertad del 25 de mayo de 1810 con otros países de la región. Y yo creo que más allá de los desfiles, las banderas, los himnos, los encuentros emotivos y memorables, de esta cosa que algunos hombres y mujeres insistimos en llamar patria, que viene de padre, que a veces nos agobia ese padre, y de patrimonio, que a veces no es igual para todos, tenemos que reflexionar sobre la nación que pudimos haber sido y sin embargo no fuimos, la nación que somos hoy y lo que queremos ser en el futuro. Porque no todo es gloria y laureles, porque tuvimos marchas y contramarchas. Desde el 22 de mayo, desde el día del Cabildo Abierto, antes de la proclamación del 25, también había tensiones encontradas, había equívocos y había traiciones. Algo que es como íncito a toda sociedad. Pero estas dos reflexiones también me traen aquí a la mesa un artículo de Erich Hobsbawm, cuando él habla de la tensión que deben tener las sociedades libres ante el retorno de la barbarie. Hobsbawm está hablando, no cabe dudas, de los fascismos que asolaron Europa en la primera mitad del siglo XX. No podemos descuidarnos, no podemos dormirnos. Pareciera que esa barbarie que nos desgarra está agazapada y en cualquier momento las sociedades, por las tensiones que les son propias, pueden permitir que se instale nuevamente. Depende de nosotros, de la claridad política e ideológica que tengamos. Esto viene sobre el tema que quiero charlar con ustedes. Desde 1983 hasta la fecha, los juristas, los historiadores y cientistas sociales comenzaron a analizar y seguirán analizando, no cabe dudas, el tristísimo proceso de la dictadura argentina y la represión. En mérito al modelo de disciplinamiento, como también tuvo lugar en otros países de América Latina, de la llamada doctrina de la seguridad nacional. Alguna vez en el siglo XIX, Robert von Meyer dijo que el derecho es originariamente poder y que el más poderoso, el más fuerte, pareciera que era el que tenía razón. Sin embargo, nosotros podemos argumentar, y luego de lo que Lenin llamara la larga lucha por el derecho, que a partir de la modernidad, en ese proyecto aún no cumplido del todo, las naciones y las sociedades legitimaron un corpus jurídico por vía de la racionalidad legal y de la ética social, y no solo de la fuerza, al contrario, tratando de llevar la fuerza a los márgenes sociales. Sabemos que el 24 de marzo del 76 y antes también de manera solapada y no confesa, en el año 1974 y 1975 con la organización de grupos paramilitares y parapoliciales en la Argentina, pero en el 76 se quebraron de manera absoluta
los valores sustentables que cohesionaban mínimamente una sociedad moderna y un Estado racional, sufriendo en nuestro país una instancia de terror y arbitrariedad propias de los sistemas dictatoriales más duros del siglo XX. En ese asalto a la razón, dijera Lukács, fueron conculcados los derechos públicos y privados de los ciudadanos. Desapareció la persona como sujeto de derechos. Se arrasó el orden jurídico y vivimos todos los ciudadanos bajo sospecha. La violación de los derechos humanos por las Fuerzas Armadas y con la omisión, aquiescencia y complicidad de vastos sectores de la sociedad civil fue práctica cotidiana. El hecho que acaba de relatar el doctor Blando del robo de la documentación sobre estas cuestiones en época democrática de los tribunales de la ciudad de Rosario, donde quedó prácticamente como zona liberada, tiene que ver con una documentación que acreditaba de alguna manera la complicidad de vastos sectores empresariales, sindicales, profesionales, etc. Esos mismos sectores que golpearon tantas veces las puertas de los cuarteles y que con posterioridad, cuando ya no había posibilidad de abrir esas puertas, golpean las puertas del mercado. Es cierto entonces que la dictadura argentina por primera vez establece la perversa metodología de la desaparición de personas. Los militares argentinos no solo aprendieron las técnicas de la contrainsurgencia y de la represión en las escuelas de las Américas en Panamá, como creímos siempre los argentinos. Nosotros descubrimos también, por aportes de los abogados defensores de los mismos militares que estaban siendo investigados y juzgados, que a la República Argentina llegan los primeros manuales de contrainsurgencia en el año 1965, pleno gobierno democrático del doctor Ilia, y que se expande como instrucciones secretas para la alta oficialidad argentina de la Escuela de Guerra desde el 66 para adelante. Los mentores de los militares argentinos fueron los franceses del ejército colonial de ocupación en Argelia y lo que luego iban a ser la OAS. Cuando triunfa de alguna manera la línea de Gaulle en la política francesa y la OAS se dispersa, muchos de esos militares vinieron a asesorar a los argentinos, así como los argentinos fueron a asesorar a los militares somocistas o a los militares de El Salvador y de otros, Guatemala y de otros países de América. Esa idea entonces de las torturas más cruentas, de la desaparición forzada de personas, de los vuelos de la muerte, fueron inéditos en América Latina, pero tenían una práctica que también la reproducen luego algunas otras dictaduras, como por ejemplo las del Pol Pot. En aquel momento los familiares empiezan a clamar por las vidas de los desaparecidos, posteriormente por sus restos, y hoy siguen reclamando, en muchos casos, a pesar de los juicios que están teniendo lugar, por el conocimiento de la verdad, porque en muchos casos no sabemos todavía qué es lo que pasó, y todos estamos embarcados y luchando en el resguardo de la memoria. A mí me gusta dar una explicación sobre esta lucha que se viene dando desde 1983 hasta la fecha, y me parece que un ejemplo paradigmático es, como siempre, algún ejemplo de los autores clásicos. Y en este caso es Sófocles en su tragedia Antígona de hace 2500 años. Sófocles mostraba en esa tragedia el enfrentamiento entre la fuerza
del mero poder político arbitrario y la fuerza del espíritu. La ley ilegítima cediendo ante el mandato moral, porque, como le dice Antígona, ya que no es posible respetar la ley del impío y del soberbio que ha violado las leyes más sagradas que habitan el corazón del hombre. Los historiadores y los antropólogos nos dicen que prácticamente desde muy temprano la especie humana, casi antes del Homo sapiens sapiens, se han descubierto yacimientos de los neandertalensis, la especie humana no dejaba tirados ni abandonados sus muertos, sino que de alguna manera primitiva, intuitiva, rendía formas rituales al recuerdo, a la memoria de esos muertos y a los despojos, o poniéndolos cerca del fuego de la cueva para que ante el enfriamiento de sus miembros se vuelva a calentar, o dejándoles al principio alimentos que por supuesto no iban a comer. Lo que se clamaba, lo que se sigue clamando, lo que se les sigue preguntando, interpelando a los que hoy están recibiendo condenas, es qué pasó, dónde están la mayoría de los 30.000 desaparecidos que aún seguimos buscando. Porque es uno de los elementos fundamentales de esta especie humana, de estas criaturas insólitas que somos los hombres y las mujeres. Preservar la memoria, respetar a nuestros antepasados y tener formas de vida simbólica. En las dictaduras se arrebata y se quiebra esa simbología. Por eso, en 1983, cuando recuperamos esa democracia frágil, endeble, recién nacida, se planteaba como acción de gobierno la vigencia de los derechos humanos y el castigo a sus violadores. Y por otro lado, algo que venía subsecuente, la modernización del sistema público político. Porque en Argentina, por primera vez, empezamos a hablar de conceptos como genocidio y como delitos de lesa humanidad. Nosotros teníamos medio siglo de experiencia, de aprendizaje y de trayectoria de golpes militares, pero ningún golpe militar anterior fue tan terrible, masivamente y profundamente como fue la dictadura del 76 al 83. Por primera vez entendimos que el Estado no es una institución que sobrevuela sobre las contradicciones de clase, como creen algunos de los epígonos de la burguesía, sino que teníamos en nuestro país algo que algunos otros investigadores de los genocidios anteriormente, como el caso de Yves Ternon, por ejemplo, ya habían hablado de Estado criminal. Es decir, el Estado, cuando tiene un plan terrorista de aplicación para el exterminio, como se dijo en la Argentina, en un decreto salido de Isabel Perón en época constitucional, para el exterminio de una franja de lo que se considera enemigos, que puede ser por cuestiones raciales, religiosas, políticas, clasistas, cualquiera sea la excusa, ese plan de exterminio se llama genocidio y sus delitos no son excesos, no son daños colaterales, sus delitos son delitos de lesa humanidad. Por eso, esa democracia recién nacida, de la mano del gobierno del doctor Alfonsín, genera 3 elementos estratégicos, políticos, públicos fundamentales. La creación de la CONADEP, que no quiso Alfonsín que sea una comisión bilateral para que no esté atravesada por las rencillas y las tensiones de los distintos partidos políticos, sino que fuera una comisión de nota